Buenos días, queridos hermanos. Un saludo especial para todos. Nos encontramos aquí listos para compartir la palabra de Dios una vez más. Hoy es un día muy especial que hemos elegido nosotros los creyentes para adorar y honrar a nuestro Dios. Antes de empezar este tiempo, quiero invitarlos a orar para que dentro de nuestras oraciones recordemos las peticiones de nuestros hermanos que hoy están siendo afectados por el COVID-19. Dentro de la línea de los pastores, quiero que mantengan en oración a nuestros amados pastores Rodolfo de León de la Iglesia de las Américas, Rolando Rodríguez de la Asociación de Panamá Oeste, el pastor Eleuterio Correa, el pastor Fidel Valencia, que pronto ya va a estar saliendo de su cuarentena. El pastor Fidel Valencia es de la Iglesia León de Judá en Santa Fe, Darío. A nuestro amado hermano pastor Laurencio, que está también siendo intervenido en estos días, fue intervenido en el hospital, una operación. Queremos que ustedes lo recuerden en sus oraciones, que en cada súplica que hagan al Señor también oren por nuestros hermanos, para que el Señor los sostenga, los bendiga, los mantenga firmes en la fe de que el Señor los va a sacar adelante en estos momentos de dificultad. Acompáñenme a orar. Dios eterno, gracias le damos por estar con nosotros, por bendecirnos en todo tiempo. Padre, gracias te damos porque eres nuestro Dios. Podemos confiar en ti en medio de las situaciones difíciles, en medio de las enfermedades y en medio de esta situación que hoy vivimos del COVID-19. Sabemos, Padre, que estamos en tus manos, Señor. Ponemos a nuestros amados pastores que están afectados de una u otra manera de salud, Señor, para que usted los sostenga a nuestro hermano Rodolfo de León, a nuestro hermano Rolando Rodríguez, a nuestro hermano Fidel Valencia, a nuestro amado pastor Eleuterio Correa, a nuestro hermano pastor también Laurencio. Usted sabe, Señor, la situación que ellos viven. Los ponemos en sus manos, Señor, para que usted los guarde, los ayude. Usted sabe, Padre, dentro del cuerpo de Cristo, cuántas personas aún, Padre, están enfermas y las ponemos delante de ti. Padre, te pedimos una bendición muy especial en este tiempo para que usted conduzca el mensaje que hemos de presentar a nuestros hermanos. Padre, que podamos, Señor, seguir, Señor, influyendo, Padre, con tu palabra en muchos hogares. Que, Padre, este medio pueda servir para que muchos hogares puedan abrir su corazón a ti, Señor, para que tu palabra pueda llegar a ese hogar donde quizás no ha llegado nunca porque la puerta se ha cerrado. Pero por estos medios, Señor, nosotros queremos, Señor, dirigir, Señor, tu palabra a ellos. Que tu Santo Espíritu haga la obra. Bendice este mensaje. Bendice a las personas que lo escuchan y permita que pueda haber un corazón abierto que hoy pueda entregar su vida a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título del mensaje: Cuidado con los falsos cristos. Cuidado con los falsos cristos. Y el texto que hemos elegido para este mensaje lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 al 29. Quiero anunciarles que desde el domingo 15 de noviembre nos estamos reuniendo en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista El Faro, allí en Tocumen, la calle que va hacia la Escuela Emperatriz Taboada, en La Siesta. No es la barriada La siesta nueva, sino la siesta de siempre, la siesta antigua. Después que usted pasa la primavera, viene la calle donde estaba el Brillante antes. Luego está la iglesia Fuente de Agua Viva, que es una iglesia hermana pentecostal. Luego estamos nosotros en la calle siguiente, mano derecha, y hay un retorno. Mano izquierda, usted hace el retorno. Entonces cuando hace el retorno, entonces sí queda en la mano derecha. Allí está la parada. Sigue por esa calle baja, camino hacia la Escuela Emperatriz Taboada.
tenemos que pasar como unas cinco casas o 6 casas, y allí a orilla de calle, bajando a mano izquierda, está la iglesia Bautista del Faro. Estamos allí para recibirlo. Tenemos cultos de domingo de 9 a 11 de la mañana, y luego tenemos otro segundo culto a la 1, de 1 hasta las 3 de la tarde. Siguiendo el protocolo del MINSA, estamos haciendo los cultos solamente de 2 horas, un culto de adoración, y allí estamos listos para recibirlo, para esperarlo. Y siempre tenemos una banca dispuesta, una silla dispuesta para que usted escuche la palabra del Señor. Si usted es una persona invitada que nunca ha ido a nuestra iglesia, allí hay un lugar para usted, y lo esperamos para que usted pueda compartir la palabra de nuestro Dios allí en el templo que hemos dedicado para honrar a nuestro Dios. Pero queremos bendecir también a nuestros hermanos que están en casa, los que todavía no pueden ir al templo, por medio de estos mensajes que estamos pasando cada domingo, para que usted también se edifique ahí en su casa. Como le dije, el título del mensaje de hoy: cuidado con los falsos profetas. Y el texto que hemos elegido para este mensaje lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo del 18 hasta el 29. 1 de Juan capítulo 2, versículo del 18 al 29. Quiero que me acompañen en la lectura de la palabra. La palabra del Señor dice lo siguiente. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 al 29. La versión Reina Valera de 1960. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué bella escritura para nuestros tiempos, en estos tiempos en que tenemos tantos Cristos, como lo dice el mensaje, como lo dice el título del mensaje. Tantas personas que inventan muchos credos, muchas creencias, algunas de ellas alejadas de las Sagradas Escrituras. Algunas veces usan las Sagradas Escrituras como fundamento de su fe, pero a medida que van desarrollando su ministerio, se alejan totalmente de Él. Desde la existencia de la iglesia, el nombre de Jesucristo ha sido vituperado. Aun cuando Jesucristo predicaba en medio de su pueblo, era vituperado por los fariseos y por los escribas. Muchos, después de caminar en el camino de la fe, se envanecen
en su propia concupiscencia y abandonan el verdadero camino para inventarse una fe de acuerdo a su propia manera de vivir. No se someten a los principios bíblicos e inventan creencias alejadas de las Sagradas Escrituras, sometiendo en muchos casos a sus ingenuos seguidores, a los que algunas veces convierten en esclavos religiosos, viviendo para ellos, sometidos a una fe esclavista, contrario a la libertad que Cristo da. Hoy da tristeza en muchos grupos pseudocristianos ver cómo se idolatra a los líderes, cómo la gente reverencia de una manera, podríamos decir, de una manera increíble a su pastor, a su apóstol, a la persona que lo guía. Y algunas veces estas personas tienen más importancia que nuestro propio Señor Jesucristo. Todo se hace muchas veces dentro de esas congregaciones en nombre del pastor, dejando a un lado a nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador de nuestra fe. ¿Y de dónde nace esto? Nace de un falso Cristo, de una falsa enseñanza. Y en algunas ocasiones salimos de la libertad del pecado para caer en una libertad, en una esclavitud religiosa. Salimos de la esclavitud del pecado, salimos de la esclavitud del pecado para entrar entonces en una esclavitud religiosa. Qué triste, porque dice la Biblia que a libertad nos llamó Cristo. Cristo nos llamó para que fuéramos libres. La verdad te hace libre, y algunas veces no somos libres porque no conocemos la verdad, y ahí es donde nosotros podemos distinguir el falso Cristo del Cristo verdadero, porque el Cristo verdadero nos hace libre, nos da vida, nos da entendimiento y nos ayuda a vivir una fe certera, una fe que nosotros podemos decir genuina, que nace del corazón de aquel que cree, sin que sea obligado o llevado de una u otra manera por algo exterior. Tomando todas estas consideraciones en cuenta, es que la iglesia de hoy debe predicar el verdadero Cristo y denunciar el mercaderismo religioso que usado de una manera tergiversada, las Sagradas Escrituras, desvían al hombre de la verdadera fe en Cristo, guiándolos a la perdición eterna lejos de Dios. Y es triste, porque algunas veces nos hacemos esclavos voluntarios de una fe que no comprendemos, de una fe no basada en las Sagradas Escrituras, sino una fe de hombres. Idolatramos a los hombres, idolatramos muchas veces a nuestros guías espirituales, cuando la Biblia dice que ellos son usados, deben ser usados por Dios para guiarnos a Jesucristo, para exaltar a ese Cristo que dio su vida por nosotros, que entregó su vida para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida eterna. Veamos la enseñanza que el apóstol Juan nos muestra y que permite afirmar nuestra fe y distinguir a los verdaderos seguidores de Jesucristo de aquellos que no lo son. En primer lugar, el creyente debe saber que habrán engañadores. Es cierto, no es ni un secreto. La Biblia lo dice, que en los postreros tiempos habrán engañadores. El versículo 18 de este pasaje que nos sirve de guía para el mensaje de hoy nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Algunos me dirán, y tal vez usted se pregunta allí en su casa mientras escucha el mensaje, ¿cómo puedo saber que ustedes
que están predicando este mensaje hoy no son falsos cristos. Ustedes me están hablando de falsos cristos, pero ¿cómo puedo saber yo que ustedes no son esos falsos cristos? La Biblia dice que cuando nosotros predicamos la palabra, guiados por la Santa Biblia, guiados por el Santo Espíritu de Dios, y no anteponemos nada antes que la palabra del Señor, estamos predicando la verdad. Nosotros no predicamos al pastor o no realzamos al pastor, no realzamos a un líder religioso. Nosotros realzamos a Jesucristo. De hecho, tenemos una denominación que nos sirve, podríamos decir, de nombre, pero no exaltamos a nuestra denominación, ni ganamos gente para nuestra denominación. Ganamos personas para Jesucristo y queremos que usted le entregue su vida a Cristo, ya sea que venga a servir dentro de una de nuestras iglesias bautistas o escoja otra iglesia que predique la verdad, la que le permita servir a usted y exaltar el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros podemos distinguir dónde estamos de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, como lo vamos a ir mostrando a medida que vamos a ir desarrollando este mensaje. En Mateo capítulo 24, el versículo 5, nuestro Señor Jesucristo mismo nos advierte. San Mateo capítulo 24, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No hace mucho tiempo escuché que por allá en uno de estos países latinoamericanos, hermanos nuestros, había una persona que se había denominado Jesucristo. Él dice que era el Cristo. Hace algunos años atrás había otra persona que dijo que él era el Cristo y murió. Y luego de haber muerto, muchos de sus seguidores estaban esperando que al tercer día resucitaba. Y lo dejaron allí en el féretro esperando para ver qué pasaba. No pasó nada, porque era un engañador. Nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Yo lo vi, no, pero lo creo por fe. Según me narra las Sagradas Escrituras. Es el libro que me sirve de base para yo creer. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y nosotros, basados en la enseñanza de ese sagrado libro, creemos en Jesucristo. Creemos en Jesucristo. Él mismo nos advierte que vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos Cristos. De ahí el título del mensaje, cuidado con los falsos Cristos. Vendrán muchos Cristos engañando o tratando de engañar a mucha gente. Pero sabe, nosotros tenemos, usted y yo, aunque no sea creyente, usted y yo tenemos el poder para poder desenmascarar a esos falsos Cristos por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de escudriñarlas y hacerlas parte de nuestra vida. En Lucas capítulo 21, el versículo 8, San Lucas, uno de los 4 evangelios, San Lucas capítulo 21, el versículo 8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente, nuevamente nuestro Señor Jesucristo advirtiéndonos acerca de los falsos cristos. San Lucas capítulo 21, el versículo 8 nos dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vamos a leer nuevamente este pasaje. San Lucas capítulo 21, el versículo 8. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo,
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Hoy día hay mucha gente que necesita podríamos decir, al igual que Tomás, necesita ver algo más allá de la fe para poder creer. Hoy hay personas que si no ven algo extraordinario no creen, y por eso hay mucha gente que creen en una figura que vieron mientras la neblina se desvanecía. Para ellos esa figura significa algo apto para creer. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no escudriñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos iluminan nuestra mente, iluminan nuestro pensamiento para guiarnos a la verdad. ¿Sabe? Hace mucho tiempo conocí a un amigo mientras estaba yo en mi época de adolescencia, muy católico, mi amigo. Él quería ser sacerdote, pero por circunstancias de la vida sus padres no lo apoyaron en ese sueño que él tenía de ser sacerdote. Así que algunas veces hablábamos acerca de la fe y yo le decía a él, escudriña las Sagradas Escrituras, lee la Biblia y la Biblia te va a guiar a la verdad. Años más tarde me encontré con mi amigo. Era miembro de una iglesia evangélica, se había casado, tenía una bonita familia, aún tiene esa bonita familia, conserva a su misma esposa, sus hijos ya están mayores, pero él permanece en la fe. Él conoció a Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia lo guió hacia la fe. Cuando nosotros leemos este sagrado libro, quizás usted no asista a ninguna iglesia, quizás usted no es creyente, yo le invito para que usted lea la Biblia, para que usted se deje guiar por el Santo Espíritu, y cuando va a leer la Biblia, pídale a Dios que le ayude a comprender la Sagrada Escritura. ¿Sabe? Hay mucha gente que no lee la Biblia porque nos dicen que no pueden entenderla. Algunos empiezan a leer en Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y van leyendo y de repente abandonan la lectura en el primer capítulo porque sienten que la lectura es muy pesada o no la entienden. ¿Sabe? Hay un remedio para que usted continúe leyendo la Biblia y para que le tenga amor a la Sagrada Escritura. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude, que le dé a su Santo Espíritu para que usted pueda comprender la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura, sin duda, lo van a guiar al camino verdadero, al camino que Dios tiene o que Dios quiere y tiene reservado para usted. En 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 4, las Sagradas Escrituras nos hablan un poquito más acerca de este tema. 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 4, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Sabe? Y el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios y le estaba diciendo: ustedes, al igual que las personas del tiempo de hoy, se desvían o se dejan guiar por cualquiera enseñanza, sin profundizar en lo que realmente se está hablando o lo que realmente se está predicando. ¿Sabe? Hay gente que han dado fortunas a falsos profetas, han dado casas a falsos profetas, han regalado autos a falsos profetas, se han dejado guiar por una persona que tiene posiblemente es especialista en engañar, tiene un buen discurso, habla muy bien, se presenta muy bien, pero al final es un engañador, y hay muchas personas que se han dejado engañar por ellos, han sido estafados por la religión. Y ahí hay mucha gente que dice que no cree en la religión. Yo no le invito a creer en la religión, yo le invito a creer en Jesús. Las religiones lo pueden engañar, pero Cristo jamás lo va a engañar.
Él lo va a guiar a toda verdad. Él lo va a guiar al camino donde Él quiere que usted vaya. En segundo lugar, los falsos profetas no pueden permanecer aliados a una verdadera iglesia. No. ¿Sabe qué hacen los falsos profetas cuando llegan a una iglesia? Lo primero que tratan de hacer es dividir para acabar con las verdaderas enseñanzas en esa iglesia y poder sembrar en el cuerpo de Cristo la duda. Y muchas veces la iglesia se divide, los hermanos se van y algunas veces se apoderan de la iglesia, enseñando falsas doctrinas. Mire lo que dice el texto que nos sirve de base para este mensaje, en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Cuando la iglesia estudia la palabra, cuando la iglesia está centrada en Jesucristo, la iglesia expulsa a los falsos cristos, expulsa a los falsos profetas. La iglesia no se deja avasallar por los falsos profetas si su fe está basada en las Sagradas Escrituras. Cuando un falso profeta se relaciona con la verdadera fe, trata de dividirla. En 2 de Juan capítulo versículo 7, porque 2 de Juan solamente tiene un capítulo. 2 de Juan 7 nos dice la palabra del Señor: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Hoy hay mucha gente que anda predicando sin la Biblia. Ya la Biblia para ellos es un libro del pasado. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Nosotros seguimos predicando las Sagradas Escrituras. Seguimos predicando al verdadero Cristo. Segunda de Juan 7 nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis anuncia a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador del mundo. Y ellos han cerrado la Biblia para predicar otro evangelio. Son anticristo. Y sabes, si la iglesia está centrada en la palabra del Señor, no se va a dejar engañar. No se va a dejar engañar. En Ezequiel capítulo 34, ahora vamos a ir al Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 34, el versículo 2 hasta el 4. La palabra del Señor nos dice, Ezequiel capítulo 34, 2 al 4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Sabe? Y este pasaje de las Sagradas Escrituras es tan, podríamos decir, tan significativo para nuestros días. Podríamos decir que está presente en nuestros días. Porque hay muchos pastores, muchos apóstoles que están haciendo exactamente lo que dicen estos pasajes en la Biblia.
coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Solamente viven para sacar provecho de su grey, y no le enseñan la verdad. Hay pastores alrededor del mundo, quizás en Panamá no haya ninguno de este tipo, pero hay pastores alrededor del mundo que tienen grandes mansiones en países donde la pobreza reina, donde el hambre reina, pero ellos viven como reyes en medio de una sociedad pobre. ¿Sabe? Ese no fue el ejemplo que Jesucristo nos dio. Y algunos tergiversan la Sagrada Escritura diciendo que son hijos del rey. En medio de la pobreza, ellos son los reyes. En medio de la calamidad del pueblo, ellos sobresalen. Y como dice la palabra del Señor, están engordados de las ovejas pobres. Están engordados de lo que ellas producen para Él. La Biblia dice que por sus frutos lo conoceréis. Si hay una situación como esa que usted está viviendo, que usted ve, usted tiene que volver a las Sagradas Escrituras y mirar qué dice la Sagrada Escritura sobre esto. Yo he vivido, eso sí, aquí en Panamá, en algunos casos que he conocido, iglesias donde pareciera que el pastor las tiene esclavizadas. Nada se hace allí si el pastor no aprueba. Y el pastor en algunas ocasiones es un dictador. Cuando Jesucristo dijo que nos había venido a liberar, hay mucha gente dentro de las iglesias que están esclavizadas por su pastor. Hay señoras que no atienden muy bien a sus esposos porque tienen que ir a atender al pastor a la iglesia, porque el pastor le dio una instrucción. Y qué triste cuando este esposo no es creyente, porque de esa manera menos se va a poder ganar para Jesús. En una ocasión escuché a una hermana que decía: a mí no me interesa si mi esposo desayuna, pero yo primero tengo que ir al ayuno. Y el esposo no es creyente. La Biblia dice que nosotros tenemos que atender a nuestros esposos, especialmente si el esposo no es creyente, atienda a su esposo. Eso nos enseña la Sagrada Escritura. Usted tiene que atenderlo, ser fiel al pacto que ha hecho con él, y tiene que atenderlo de buena manera para que él vea que usted es una persona nacida de nuevo. Pero ¿sabe por qué hay tantos problemas entre los cónyuges que son incrédulos con el cónyuge que es creyente? Porque muchas veces el cónyuge creyente ama mucho más las instrucciones que le da su pastor que la atención que debe dar a su esposo. Y sabe, la Biblia dice que usted, como una sola carne con su esposo, debe atenderle de una manera eficiente. Y eso también va con los esposos de la misma manera. Hay muchos esposos que se pasan, entre comillas, haciendo la obra de Dios, pero su casa está descuidada. Sirven en el templo, hacen todo en el templo, pero no pueden poner una tablita en su casa. Y eso tampoco está de acuerdo a las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que el que no atiende bien su casa, tampoco va a atender bien la casa de Dios. Primero, Dios quiere que nosotros atendamos nuestra casa y que seamos fieles con esa administración que Él nos ha dado en nuestros hogares, para poder ser de testimonio luego a los creyentes. Es importante que de esa manera nosotros podamos distinguir el verdadero Cristo de aquellos falsos cristos. En tercer lugar, el estudio de la Biblia nos mostrará o nos mantendrá firme en nuestra fe. En el versículo 21 de este pasaje que hemos tomado como referencia para este mensaje, en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 21, la palabra del Señor nos dice: no os he escrito como si ignoraseis
la verdad. Qué bellas palabras del apóstol Juan. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol? Que está escribiéndole a un pueblo que conoce las Sagradas Escrituras. Nosotros conocemos las Sagradas Escrituras. Como bautistas somos estudiosos de la palabra de Dios. Alguna gente se desvía del camino, no porque no conocen la verdad. Y es lo que el apóstol le reclama en esta ocasión a la iglesia. No os he escrito como si no conocieseis, como si ignoraseis la verdad. Le está escribiendo a un pueblo que sabe la verdad, a un pueblo que ha conocido a Jesús como nosotros lo conocemos. Algunas veces me da tristeza cuando mucha gente se desvía, se va de la iglesia a una secta, se va a un nuevo grupo, se va a un grupo que inventaron en un país tal o cual y que ha llegado a hacer misiones en nuestro país. Y dejan la verdad para irse con ese falso grupo. ¿Sabe? Mi experiencia vivida me ha enseñado o me ha hecho ver que muchas veces estas personas acaban en el mundo, acaban creyendo nada, abandonan las cosas espirituales, abandonan la Biblia y al final acaban entregándoles su vida y su alma a Satanás. Qué triste. Y esto es lo que el apóstol Juan quiere llamarnos la atención. No le estoy escribiendo a gente que no conocen la verdad. Le estoy escribiendo a gente que conocen la verdad. Nosotros como creyentes debemos esforzarnos por conocer la verdad. Me da mucha tristeza cuando alguien me dice: pastor, yo tengo un amigo, he tratado de hablar con él, pero yo creo que mejor lo llevo a usted porque usted conoce más. No, cada cristiano debería estar preparado para hablar del evangelio y para defender la palabra de Dios ante aquellos que se oponen y convencer por medio de la palabra de Dios, no por nuestra labia, no por lo que nosotros, lo bueno que somos dando discurso, sino porque la palabra del Señor, guiada por el Santo Espíritu, convence a las personas de pecado y les redime, les hace acercarse al Señor. Dice el pasaje: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Qué bonito pasaje para nuestros días. Nos permite o nos insta a estar firmes, a permanecer firmes. El verdadero creyente en Jesucristo usa las Sagradas Escrituras para fortalecer su fe. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia cada día. Por eso es importante que nos fortalezcamos, que nos aprendamos versos bíblicos. Así como Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, fue al desierto y cada una de sus tentaciones, que las tentaciones a las cuales fue sometido, tuvo una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra del Señor nos ayuda a salir de situaciones difíciles cuando nosotros la conocemos y la practicamos realmente en nuestra vida. No podemos hablar de un Cristo Salvador y Dios nuestro si no le conocemos. El estudio de la palabra de Dios nos da a conocer ese Cristo que nosotros tenemos y ese Cristo que nosotros predicamos. Dice el versículo 22: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo, dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Nosotros enseñamos que existe un Padre celestial, existe el Hijo, nuestro Salvador,
y existe el Espíritu Santo que vive en nuestras vidas y que nos ayuda y nos fortalece. Mire, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no fuéramos las personas que somos hoy. Por más buenos que queramos ser, el Espíritu Santo nos sostiene, nos ayuda, nos mantiene. Cuando yo estoy o quiero ponerme enojado, vivir mi viejo hombre en esta vida, no, el Espíritu Santo me retiene, me fortalece y me enseña qué camino debo seguir. En cuarto lugar, el verdadero creyente no negará nunca que el único camino para llegar a Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No negará nunca, como lo decía el versículo que acabamos de leer, el 22 y el 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también al Padre. Hay mucha gente que se quedan solamente con Jesús y niegan al Padre. Hay mucha otra gente que se queda con el Padre y niegan a Jesús. Para ellos Jesús no tiene ningún, podríamos decir, lugar en nuestra salvación o en nuestra relación con el Padre. Pero la Biblia dice que nosotros debemos confesar tanto al Hijo como al Padre. Y lo dicen las Sagradas Escrituras, no se lo estoy diciendo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 14, un pasaje que la mayoría de nosotros se sabe porque lo usamos cuando vamos a evangelizar. San Juan capítulo 14, el versículo 6. Jesús le dijo, San Juan capítulo 14, el versículo, vamos a leer 1 al 4. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mira, ahí está Jesucristo exaltando al Padre. Pero también Él tiene un lugar allí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. ¿Sabe? Jesucristo exalta al Padre, por eso nosotros creemos en el Padre. Él dijo, yo voy a preparar un lugar. ¿Dónde? En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para ustedes. Por eso nosotros creemos en el Padre y creemos en el Hijo. Y el versículo 6, que le decía que nos sabemos casi todos los que vamos a hablar de Jesucristo a otras personas, nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Contestando una pregunta de Tomás que encontramos en el versículo 5, el versículo 5 nos dice, San Juan 14, 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contesta a Tomás y a nosotros en este día. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa lo que usted crea, no importa a qué religión usted vaya. Si usted no tiene a Jesús como Salvador, su vida está destinada a ir al infierno. Mire, ni un santo lo va a salvar. Me duele decírselo, pero es la verdad y no puedo callar la verdad. Ninguno de estos santos apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo le va a salvar. Porque Jesucristo dijo que Él es el único camino. ¿Sabe? Y no lo estoy diciendo yo. Lo dicen las Sagradas Escrituras. En San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre sino por Él. Y es el mensaje que nosotros queremos predicarle en este día. Es el mensaje que queremos llevarle.
Usted necesita a Jesús como Salvador para poder llegar al cielo, para poder llegar al Padre. Él es el único camino que nos guía al cielo. Y es la verdad que nos distingue de los falsos cristos. Ese único camino, Jesucristo, que dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que nosotros fuéramos salvos. Y en quinto lugar, si hemos conocido a Jesucristo como Salvador, debemos permanecer en la verdad. Debemos permanecer en la verdad. Miren, nosotros no tenemos un boleto que diga yo fui cierto día a la iglesia, acepté a Jesús como Salvador, mi nombre fue escrito en el libro de la vida y yo soy salvo. A nosotros los bautistas nos acusan de que predicamos una verdad que no se encuentra en las Sagradas Escrituras, porque nosotros predicamos que la salvación no se pierde. Y hay alguna gente que dice, bueno, como la salvación no se pierde, yo puedo llegar un domingo en la mañana a la iglesia, acepto a Jesucristo como Salvador, mi nombre es escrito en el libro de la vida y me voy a hacer lo que yo quiero, lo que me dé la gana en el mundo. No es lo que nosotros predicamos, no es lo que dice la Sagrada Escritura. El que acepta a Jesús como Salvador, aquel que no se pierde, debe permanecer en la verdad. Debe permanecer, tal cual lo dice el enunciado que hemos puesto en el punto número 5. Si hemos conocido a Jesucristo como Salvador, debemos permanecer en la verdad. Mire lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2, el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Qué bella palabra. Hace unos años atrás, nosotros tuvimos aquí dentro de nuestras iglesias bautistas un movimiento que, no solamente dentro de las iglesias bautistas, sino dentro de las iglesias evangélicas en general, un movimiento que decía que todo lo que habíamos hecho atrás no valía, no servía. Teníamos que hacer otra cosa nueva. Teníamos que inventar un nuevo método. Y sabe, mucha gente se fue por ese nuevo método, predicando el evangelio de la prosperidad. El evangelio de prosperidad hoy tiene a mucha gente en ruina porque se endeudaron y luego no pudieron pagar las deudas. Les cerraron sus créditos y hoy no tienen acceso a crédito. ¿Sabe? La Biblia nos dice lo contrario que predicaba ese movimiento. En este pasaje que encontramos aquí en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 24, nos dice: lo que habéis oído desde el principio. ¿Y qué es lo que hemos oído desde el principio? Las enseñanzas de la Sagrada Biblia. Las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Que nos advierten: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Que nos advierten que ninguna palabra debe ser añadida a lo que ya está escrito. Dice el pasaje en 1 Juan 2:24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No necesitamos una religión nueva. Hoy día los falsos cristos quieren hacer una religión nueva. Las personas que promueven el movimiento igualitario, y bueno, yo lo puedo decir todavía podemos decirlo, porque hay una ley por ahí que quieren introducir los legisladores, que nosotros no podemos decir nada en contra de una relación de pareja del mismo sexo, pero hoy podemos decirlo. La gente que promueve el movimiento de matrimonio igualitario quieren formar su propia iglesia, totalmente alejada de la palabra del Señor, porque dice la Biblia que Dios no aprueba las relaciones de hombre con hombre, no aprueba las relaciones de mismo sexo, no aprueba el matrimonio con dos personas del mismo sexo. Y eso tenemos que decirlo alto y claro, porque lo dice en las Sagradas Escrituras.
porque es lo que nos ha sido enseñado desde el principio, tal cual lo dice el pasaje que acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 2, el versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Nosotros no podemos variar la enseñanza de la Sagrada Biblia. No podemos variar lo que Dios ha establecido desde el principio. ¿Sabe? Dios hizo a Adán y hizo a Eva. Eso fue lo que Dios estableció desde el principio. Y nosotros tenemos que aferrarnos a ese principio divino, porque es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. No podemos irnos por otro lado. ¿Sabe? Nosotros amamos a esas personas que promueven ese movimiento, pero no amamos su pecado. Le amamos porque son hijos de Dios y son criaturas de Dios y necesitan salvación. Y a ellos les predicamos y les hacemos un llamado también para que rindan su vida a Cristo. Pero no podemos patrocinar su pecado, ni podemos estar de acuerdo a algo que va contra la enseñanza divina, contra lo que hemos oído desde el principio. Y eso es un falso Cristo. Muchos hoy día quieren modernizar el Evangelio. Y podemos decir modernizarlo entre comillas, trayendo a la iglesia lo que le hace sentirse bien, sin dejar que el Espíritu Santo los transforme a ellos, para que ellos puedan tener la vida que Cristo quiere que ellos tengan. Otros presentan otro evangelio. Hay otra gente que quiere presentar otra cosa. Ya esto de predicar la palabra de Dios, no. Hay algunas personas que han constituido la iglesia en un club. Un club donde se exige membresía. Un club donde ciertas personas pueden entrar, otras no. Un club donde hay un gobernante y jefe supremo. No, la Biblia no nos enseña nada de eso. La Biblia dice que la puerta está abierta para todos. Apocalipsis 3:20 nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La entrada al cielo está abierta para todos. Mientras estemos aquí, mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Como creyentes, debemos permanecer en la fe que nos ha guiado a creer en Jesús. En el versículo 28, y con este pasaje estamos finalizando, el versículo 28 nos dice, de San Juan capítulo 2, el versículo 28, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Quiere usted alejarse avergonzado cuando vea al Señor Jesucristo venir? O cuando usted vaya a la presencia de Él. En este tiempo de COVID-19 mucha gente ha pasado de esta vida a la otra. Gente que no esperaba, tristemente. Personas que nosotros conocemos, llenos de vida, tristemente fueron afectados por el COVID y pasaron de esta vida a la eternidad. ¿Estaban ellos preparados? Nos preguntamos nosotros, para enfrentarse al divino creador. ¿Estaban preparados para presentar a su abogado, nuestro Señor Jesucristo? Es lo que el Señor quiere que nosotros meditemos. Y es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que estemos preparados. Dice el pasaje final del versículo 28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, todo lo que hace justicia es nacido de Él. Hay mucha gente que piensa, yo no voy al infierno, no creo que Dios sea tan así duro para mandarme al infierno, siendo yo una criatura de Él. ¿Sabe? Es que Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros nos vamos al infierno. Dios ha puesto sus reglas. Dios ha abierto el camino. Nos ha dado a elegir. Usted y yo elegimos dónde queremos estar la eternidad. Ojalá usted elija estar en el cielo. Ojalá usted elija darle su vida a Cristo. Hoy quiero hacerle una invitación especial. Usted tiene la responsabilidad
de salvar su alma. Nadie lo puede hacer por usted. Dios le ha dado la capacidad de encontrar el camino verdadero. Nosotros acá en Panamá tenemos la dicha de tener libertad de culto. Usted puede visitar una iglesia guiado por las Sagradas Escrituras, saber si esa iglesia predica la palabra de Dios y edificar su vida en esa iglesia. Porque usted necesita una iglesia. Hay alguna gente que dice, ¿por qué ir a la iglesia? Porque la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos exaltar por medio del cuerpo de Cristo a Jesucristo. Y no solamente exaltar a Jesucristo, sino fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro espíritu para poder vivir en esta vida dura cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, con nuestros hermanos tenemos esa fortaleza, esa confianza. Tenemos un lugar donde estudiar la palabra de Dios. Tenemos un lugar donde crecer. Y tenemos un lugar donde trabajar. Tenemos un lugar para contribuir, para que otros a la vez, al igual que nosotros, puedan encontrar a Jesús como Salvador. Yo le hago la invitación en este día. Si usted no conoce a Jesús, abra la puerta de su corazón a Cristo. Y únase a una iglesia que predique la verdadera palabra del Señor. Que no se haya alejado de la Biblia. Que haya seguido los principios que Dios ha establecido en ella para que nosotros podamos ser salvos. Yo quiero orar por usted. Si usted tiene deseo de conocer a Jesús como Salvador, le invito a repetir esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, gracias te doy por haber escuchado tu palabra. Vengo a ti arrepentido de mis pecados para entregarte mi vida. Recíbeme, Señor, y hazme tu hijo. Te entrego mi corazón y me arrepiento en esta hora de todos mis pecados. Confieso que soy pecador, que necesito ser salvo por medio de ti. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, porque sé que me has recibido en tu reino. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Señor, oramos por todas aquellas personas que han abierto la puerta de su corazón para recibir a Jesús como Salvador. Fortalécela y ayúdala a vivir esa vida que tú quieres que ellos vivan. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por bendecirnos. Ponemos delante de ti a nuestro bello Panamá. Ayúdanos, Padre. Líbranos del COVID-19, que los casos puedan disminuir. Sana a las personas que están enfermas, Señor. Fortalécela a aquellos que ya están contagiados con el virus para que puedan recuperarse. Dele oportunidad a tanta gente que está en los hospitales que no te conocen para que puedan conocerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes y poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Dios les bendiga. La paz de nuestro Señor esté con ustedes y le acompañe en todo lo que tienen que hacer durante la semana. Puedan ustedes compartir también con otras personas la palabra del Señor. Dios les bendiga. Saludos.